Hola, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras y a todos aquellos que habéis decidido pasar un rato aprendiendo electros. En este vídeo vamos a hablar sobre los errores en la colocación de cables y electrodos que pueden dar lugar a una técnica errónea, a una interpretación falsa e incluso a procedimientos o ingresos innecesarios en el paciente. Por eso, y como con cualquier otra técnica, es importante realizarlo correctamente para mantener la seguridad del paciente. Y para convenceros de la importancia que tiene la correcta colocación de cables y de electrodos, qué mejor forma de empezar que contándoos un caso real que me pasó y que publiqué en forma de artículo en la Ciberrevista, la revista online de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Todo lo que os cuente de este caso está escrito en el artículo, y os dejo el enlace del mismo y del póster en la descripción del vídeo. Nos llegó a urgencias un paciente varón de 37 años que fue traído en UBI móvil al servicio de urgencias, con un diagnóstico de dolor torácico con un electrocardiograma en ritmo sinusal a 70 latidos por minuto, con un patrón electrocardiográfico que impresionaba de bloqueo de rama derecha. Tenía un patrón RSR' en V1 y cambios eléctricos en la cara septal del corazón en comparación con el electrocardiograma previo. Se le administró ácido acetil salicílico, clopidogrel y perfusión de nitroglicerina con mejora de la escala visual del dolor de 7 a 5 puntos. El paciente previamente tomó 3 comprimidos de flecainida en su domicilio porque también notó palpitaciones. Como antecedentes personales a destacar, el paciente tenía una miocarditis recidivante que consultó en varias ocasiones desde el año 2006 por motivo de consulta con dolor torácico. Ha sido sometido a varios tratamientos para controlar los brotes con colchicina, AINES y corticoides, y se le han realizado un montón de pruebas sin hallazgos significativos: TAC torácico, resonancia magnética cardíaca, ecocardiograma, ergometría, MIDI-SPEC y parendoscopio oral para buscar las causas del dolor. En todas las ocasiones que presentó dolor torácico, elevó troponinas entre 0,2 y 0,4 microgramos litro, con electrocardiogramas sin cambios. Únicamente tuvo una racha de fibrilación auricular paroxística. Pasamos al paciente al box vital debido a estos antecedentes personales y que el electrocardiograma nuevo tenía cambios. Al ir a realizar el electrocardiograma nuevo y al ir a conectar los cables, nos dimos cuenta de que los electrodos estaban mal colocados. Nos llamó la atención V1 y V2 colocados en el segundo espacio intercostal, V3 en el tercio inferior del esternón y V6 casi en la axila izquierda. Procedimos a la retirada y a la nueva colocación de electrodos en una ubicación correcta y se le realizó un nuevo electrocardiograma. Aquí tenemos el electrocardiograma que realizamos en el servicio de urgencias con los electrodos mal colocados que traía el paciente. Lo más destacable son las derivaciones V1 y V2 y el patrón de RSR' que ya he destacado con anterioridad. Además tenemos las ondas P negativas, que es muy raro que pase en las derivaciones V1 y V2 si los electrodos están bien colocados. Ahora haré una ampliación. Vamos a ver el electrocardiograma que hicimos nosotros con los electrodos bien colocados. Veis un cambio de aparato que no debe de influir para nada en cómo se captan las derivaciones. V1 y V2 en este caso están aquí y vemos cómo ha desaparecido el patrón de RSR' y se han positivizado las ondas P. Vamos a verlo en grande y vamos a señalar las diferencias. Este de arriba es con los electrodos colocados en el segundo espacio intercostal y este de aquí abajo es el electrocardiograma con los electrodos en el cuarto espacio intercostal. Las ondas P de V1 y V2, como he comentado antes, en este caso están negativas. Además tiene el patrón RSR', que nos puede sugerir un patrón de bloqueo de rama derecha. En el caso en el que los electrodos están colocados de manera correcta, en el electro de abajo ya tenemos las P positivas y V1 y V2 como lo tenía el paciente en su electro basal. Cuando colocamos V1 y V2 en el segundo espacio intercostal, en el 17% de los casos nos aparece este patrón. La importancia de que aparezca este patrón en este caso es que los antecedentes que tenía el paciente con un nuevo bloqueo o alteración hizo tomar unas decisiones u otras. Nuestro electrocardiograma lo pudimos comparar con el basal que traía el paciente de su domicilio. Nuestro electro y el del paciente del domicilio eran iguales, por lo que se concluyó que el patrón de bloqueo de rama derecha no existía y que fue fruto de la mala colocación de los electrodos, ya que en el electrocardiograma previo y en el de nuestra unidad no apareció dicha alteración. Dado que el paciente presentaba un proceso de larga duración ya estudiado
y que en el brote actual no presentaba ningún cambio respecto a los episodios previos, se acabó pasando al paciente a observación del servicio de urgencias y su posterior ingreso en planta de cardiología para una nueva valoración por el cardiólogo. Pero no fue necesario su ingreso en UCI, que es lo que se estaba valorando al ver los cambios en el electrocardiograma. Y este es el ejemplo de por qué es tan importante una correcta colocación de los electrodos, porque la persona que interpreta muchas veces el electrocardiograma no ha visto cómo se ha realizado, confía que está bien hecho y no sabe dónde estaban los electrodos colocados, por lo que si ve una alteración va a pensar que es propia del paciente y no de que hemos colocado los electrodos o los cables mal. Vamos a empezar analizando los errores en la realización del electrocardiograma. Pueden ser varios. Podemos intercambiar los cables, podemos generar artefactos, ya sean toma de corriente o con dispositivos móviles o por movimientos del paciente o por respiraciones del paciente. Podemos hacer una colocación incorrecta de los electrodos, modificando su posición, y podemos hacer electrocardiogramas en cuya modificación de los filtros podemos ocultar ondas. De todos los errores que se pueden cometer a la hora de realizar un electrocardiograma, vamos a empezar analizando la colocación incorrecta de los electrodos. Se ha demostrado en estudios que ocurre del 0,4 al 4% de las ocasiones en las que se hace un electrocardiograma. La colocación de los electrodos se realiza de manera incorrecta. Esto es debido a la amplia variación en la identificación de la ubicación correcta de estos electrodos en el tórax. Sobre todo ocurre en la mujer. Solo el 31% de los médicos, el 49% de las enfermeras y el 16% de los cardiólogos son capaces de identificar la ubicación correcta de V1 en el cuarto espacio intercostal derecho. La tabla está obtenida del artículo Errores y artefactos comunes en el electrocardiograma del autor Javier García Niebla, un autor que tiene bastantes estudios sobre este tema. El error más frecuente es realizar un desplazamiento en el sentido caudocraneal de la colocación de los electrodos V1 y V2. Es decir, solemos colocar estos electrodos, en vez de en el cuarto espacio intercostal, en el segundo. También otro error que podemos cometer es desplazarlos hacia la derecha o hacia la izquierda sin respetar la línea paraesternal. Está estudiado que más del 50% de las colocaciones de V1 y V2 se realizan habitualmente en una zona más alta de sus sitios anatómicamente definidos. También tenemos que se producen desplazamientos de la colocación de V4, V5 y V6 en el 30% de las veces. En otras fuentes pone el 50% de las veces. De todas las derivaciones, la derivación V2 es la más propicia para los errores por desplazamiento. La siguen las derivaciones V3, V1 y V4. Os quiero enseñar mediante el uso de un simulador que encontramos en internet lo que os acabo de contar con las diapositivas. Tenemos aquí en rojo cómo son las derivaciones V1 y V2 con los electrodos colocados en el cuarto espacio intercostal. Y vamos a ver qué es lo que pasa si subimos ambos electrodos. Vemos como en V1, si subimos el electrodo, la onda P se negativiza y la onda T también. En V2 nos va a pasar lo mismo. La onda P se va a negativizar y la onda T también. Además de estas colocaciones, podemos poner V3 en donde queramos. Si lo ponemos aquí en medio, haciendo este triángulo que yo llamo de la muerte, de lo mal colocado que está, vemos cómo cambia el voltaje de la onda T y de las ondas R y S, dependiendo de cómo los movamos. Respecto a las colocaciones de V4, V5 y V6, me gustaría recalcar que si vemos la visión frontal del tórax, V6 no lo deberíamos de ver. La mayoría de los esquemas de los libros de electrocardiogramas nos aparece V6 aquí, cosa que nos confunde y nos hace desplazarlo de manera anterior, y donde debería de ir es en la línea axilar media. Por eso tenemos este dibujo de aquí y lo vemos colocado aquí. Eso es uno de los errores más frecuentes que solemos cometer. Ponemos V4, V5 y V6 aquí, de manera que nos estamos perdiendo la parte lateral del corazón. En este caso no es tan importante la morfología que aparece, que ahora veremos que sí que nos puede confundir en alguna ocasión, pero lo que sí que es importante es que si no tiramos la fotografía de V6 desde aquí, desde su sitio, pues nos estamos perdiendo una parte lateral del corazón y no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Otro de los errores frecuentes que solemos cometer con V4, V5 y V6 es el desplazamiento, como dije anteriormente, hacia abajo o el desplazamiento hacia arriba. De nuevo, lo que nos pasa es que si
no tiramos la fotografía desde su sitio exacto, nos vamos a perder zonas anatómicas del corazón. Por último, decir que los electrodos de V4, V5 y V6 se ponen en el quinto espacio intercostal, partiendo del electrodo de V4, por lo que otro error que cometemos es hacer este arco hacia arriba. Acaba V6 subido al espacio intercostal superior. Además, si en la parte posterior del corazón pusiéramos los electrodos de V7, V8 y V9 girando hacia arriba, estarían mal colocados, por lo que V4, V5 y V6 se ponen en línea contando desde V4 el quinto espacio intercostal y no vamos a hacer la curva esta que hacemos hacia arriba porque podemos seguir los electrodos por detrás con V7, V8 y V9 y si seguimos la curva no nos van a captar bien, irían también en línea recta. Y es que esto es lo que no puede pasar y continuamente se ve. Tenemos V1 y V2 a la altura de los lóbulos de la oreja. Yo normalmente los llamo electrodos dependientes. Irían aquí. He llegado a colocar los electrodos muchas veces bien y me han dicho que nunca los habían visto puestos tan abajo. Claro, porque llevamos años y generaciones tirando las pegatinas al aire y a ver dónde caen. Esto no se puede permitir. En ninguno de los casos es correcto. Analizamos este y podemos ver cómo además de los electrodos dependientes V1 y V2 casi a la altura de los lóbulos de la oreja, tiene el triángulo infernal del mal y luego tiene V4, V5 y V6 a la altura de las rodillas y con la curva que yo os comentaba antes que debería de ir en línea recta. Se suele decir que V4 va aquí, debajo de la mamila. Lo que pasa es que ni en los hombres tenemos todos la misma anatomía, así que no nos podemos fiar. Tenemos que coger referencias anatómicas. Y una vez encontrado el cuarto espacio intercostal, ponerlo en la línea media clavicular. Otra cosa que he visto muchas veces es, una vez que hemos realizado el electrocardiograma con este triángulo del mal, quitar los cables del electrodo y monitorizar al paciente con estos tres. Podemos gastar pegatinas, no pasa nada, son súper baratas, he hablado con gente que las compra y podemos poner el rojo, el amarillo, el negro y el verde aquí y sin miedo conectar los cables del monitor en otro sitio que no sean los mismos electrodos del paciente del electrocardiógrafo. Simplemente hay que gastar 4 pegatinas más. Deciros que esto me lo he encontrado muchas veces, igual que me lo he encontrado yo, probablemente os lo habréis encontrado vosotros. Solo esta fotografía de aquí la he realizado yo. El resto están cogidas de internet. ¿Y qué hacemos con las mujeres? Pues hay que quitarles el sujetador. ¿Por qué? Porque en la línea donde está el sujetador es donde van a ir los electrodos puestos. Si hacemos el electrocardiograma con el sujetador, vamos a desplazar V3, V4, V5 y V6 hacia abajo. Además que suelen tener metal y nos pueden dar algún tipo de artefacto. Otra de las cosas que hacemos con las mujeres es V1 y V2, al igual que en los hombres, seguir poniéndolos hacia arriba. V4 va aquí. Para tocar esa costilla y ese espacio intercostal tenemos que apretar el tejido mamario. Y hemos llegado al meollo de la cuestión. ¿Cómo encontramos el cuarto espacio intercostal para hacer una correcta colocación de los electrodos V1 y V2? Pues bien, tenemos que encontrar el ángulo de Lewis. Dibujo fatal, pero os voy a intentar dibujar un esternón que anatómicamente tiene dos partes. Esta parte se llama manubrio y esta parte se llama cuerpo del esternón. El esternón, por lo tanto, está formado por dos huesos que tienen una angulación, esta es demasiado grande, de 30 grados. Donde se unen los dos huesos va a haber un montículo. En este caso se nota, donde tiene este señor el índice, se nota incluso con la fotografía. No lo vamos a ver en pacientes obesos ni en muchos pacientes aunque estén delgados, por eso tenemos que palparlo. ¿Cómo os recomiendo hacerlo yo? Vamos a encontrar este agujero de aquí, que se lo encontramos a todo el mundo. Esto se llama escotadura y vamos a deslizar 2 dedos hacia abajo hasta que encontremos este montículo. No vale tocar, hay que poner el dedo y llevarlo en movimientos hacia arriba y hacia abajo para que podamos encontrar ese cambio de angulación. Si tocamos no nos damos cuenta de dónde estamos. Entonces hay que deslizar con los 2 dedos hacia arriba y hacia abajo e ir bajando. Cuando encontremos este montículo de aquí, si deslizamos el dedo hacia el lateral nos vamos a encontrar un agujero. Ese es el segundo espacio intercostal,
que lo tenemos localizado aquí. A partir de ahí, poniendo 3 dedos, vamos a encontrar el tercer espacio y el cuarto espacio, que es donde irán colocados nuestros electrodos. Así que, repito, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el ángulo de Lewis. ¿Qué es el ángulo de Lewis? Donde se une el manubrio y el cuerpo del esternón. Los dos huesos conforman un ángulo de 30 grados, normalmente difícil de palpar. ¿Cómo lo vamos a palpar? Desde la escotadura hacia abajo. Y vamos a ir palpando con los dos dedos juntos de la escotadura hasta que nos encontremos el bulto, con movimientos circulares o hacia arriba o hacia abajo para que podamos notar este montículo. Si vamos poniendo el dedo, levanto de la piel, pongo el dedo, levanto de la piel, no vamos a ser capaces de encontrar este montículo. Esto es como todo, con la práctica se va consiguiendo encontrarlo mejor. Si no lo has medido en tu puñetera vida, probablemente no lo encuentres nunca, pero no te des por vencido ni por vencida e inténtalo. Cuanto más se practique, más fácil será encontrarlo. Aunque el paciente sea obeso y no se vea, sí que se palpa. Es una zona con poco tejido subcutáneo en la que todos somos capaces de encontrarlo. Una vez que hemos localizado el cuarto espacio intercostal, colocaremos los electrodos V1 y V2 y ya luego nuestro V4, V3 entre medias y acordaros, V5 y V6 en línea recta. V6 quedará en este lateral del paciente. En este vídeo comenté que íbamos a ver intercambio de cables y colocación correcta de los electrodos. Hemos terminado ya esta parte y vamos a pasar a la parte de intercambio de cables. El intercambio de cables lo podemos comentar entre las derivaciones V1 o V6, que serían las precordiales, y también entre las extremidades. Empezaremos por las extremidades y tenemos 5 tipos de inversión de cables. Podemos cambiar el electrodo, más que el electrodo es el cable del electrodo rojo por el del electrodo amarillo. Esto sería una inversión de los electrodos. El rojo lo conectaríamos en el amarillo en el rojo, es decir, el brazo derecho cambiarlo por el brazo izquierdo. Este es el más común de todos y aparecen unas alteraciones que vamos a ver ahora que hay que encontrar sí o sí para descartar una posible alteración, una dextrocardia. Ahora lo vemos. Tenemos que podemos cambiar el electrodo del brazo derecho por la pierna izquierda, el rojo por el verde, el electrodo del brazo derecho por la pierna derecha, el rojo y el negro, el electrodo del brazo izquierdo por la pierna derecha, cambiar amarillo por negro, y por último el electrodo del brazo izquierdo por la pierna izquierda, que sería el electrodo verde. Todos los cambios de cables según los electrodos nos van a dar alteraciones, tanto del eje como de las ondas P y de otro tipo de ondas que aparecen en cada derivación. Estos intercambios de cables entre los electrodos de los miembros los que nos van a generar son modificaciones de las derivaciones 1, 2, 3, AVR, AVL y AVF. Las derivaciones precordiales estarían intactas. Según García Velasco y colaboradores, en su artículo Evitar errores comunes en la realización de un electrocardiograma, publicado en el 2016 en la revista Rol de Enfermería, tenemos que el único intercambio de cables que no afecta al electrocardiograma sería la inversión entre los cables de las piernas, entre el electrodo negro y el electrodo verde, ya que los potenciales registrados en ambas piernas son similares. Vamos a comenzar con el electrocardiograma cruzando el cable del electrodo rojo con el amarillo, que he comentado que es el más frecuente que nos solemos encontrar. Lo que vamos a encontrar es que en la derivación 1 las 3 ondas son negativas. Es importante localizar que la onda P es negativa en 1, cuando tiene que ser positiva en 1, 2, 3 y AVF. Y otra de las cosas llamativas que nos encontramos es que en la derivación AVR tenemos la P y la T positiva, cuando las tres ondas de esta derivación tienen que ser negativas. Además, nos vamos a encontrar un eje cardíaco desviado hacia la derecha entre más de 180 y más de 90 grados. Esto puede llevarnos a la confusión, sospechando alguna patología que cause derivación del eje a la derecha, o podemos pensar que el paciente tenga una dextrocardia. Por lo tanto, como ya dije en el vídeo de análisis del electrocardiograma, la onda P tiene que ser positiva en 1, 2, 3 y AVF y negativa en AVR. Y esto lo podemos ver en el simulador. Tenemos que en la derivación 1 la P tiene que ser positiva y en AVR la P y las 3 ondas tienen que ser negativas. Si cambiamos los electrodos, vamos a ver cómo se nos cambia, ahora lo tenemos en rojo mal colocado,
y se nos negativiza la P, además de la T, y en AVR, que tenemos que encontrarnos todo negativo, vamos a encontrarnos una P positiva. El eje, además, nos va a variar. 1 negativo y AVF positivo nos va a dar un eje desviado a la derecha. En condiciones normales tendríamos 1 positivo y AVF positivo tendríamos un eje normal. Hay que tener en cuenta que el electrodo rojo observa desde aquí arriba cómo el eje eléctrico del corazón se le aleja. Por lo tanto, las tres ondas tienen que ser negativas. Por eso toda la derivación AVR es negativa. Si intercambiamos esto, ya no será el electrodo rojo el que vea cómo el impulso eléctrico se le aleja. Será la derivación amarilla, que es AVL. Por eso tenemos que en AVL todo es negativo. Si cambiamos las fotografías, desde donde tiramos esas fotografías, en el electrocardiograma se va a imprimir de manera distinta. El resto de los cambios también tienen alteraciones, pero son un poquito menos específicas. Habría que hacer un estudio más concreto y se sale un poco el tiempo del vídeo. Por lo tanto, nos vamos a quedar en que uno de los cambios más importantes es cambiar el rojo por el amarillo y que es perfectamente detectable si en nuestra sistemática de interpretación del electrocardiograma, antes de empezar con frecuencia, ritmo, eje y todo eso, comprobamos, aparte del voltaje y la calibración, que en AVR las tres ondas sean negativas. ¿Que sale algo positivo en AVR? Tenemos que mirar que no hayamos cambiado los cables de los electrodos de los brazos y si sabemos que está bien, el paciente tendrá una dextrocardia, que viene acompañado también con otro cambio, con otros cambios en las derivaciones precordiales. Hay otra cosa interesante que me gustaría destacar, que si cambiamos algunos de los electrodos de los brazos por el de las piernas, lo que nos va a aparecer es una derivación con un voltaje muy bajo. En este caso nos sale la derivación 3. Si cambiamos este por este, nos va a salir en la derivación 2. En algunos casos se puede llegar a originar una línea plana, como si fuera una sistolia, pero solo en la derivación 2. Se llama señal de Fairfield o línea de horizonte. Una vez visto el intercambio de cables en las extremidades, vamos a ver el intercambio de cables en las derivaciones precordiales. El impulso eléctrico del corazón va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Si cada derivación que tenemos puesta aquí observa el impulso eléctrico del corazón desde donde está colocada, las derivaciones V1 y V2 observan cómo este electrodo se aleja, van a ser negativas. Las derivaciones V5 y V6 van a observar cómo este impulso se acerca, van a ser positivas. Esto está explicado con más detenimiento en la parte 1 de las derivaciones del electrocardiograma. V4 suele ser el electrodo que observa cómo el impulso le pasa de manera perpendicular. Por ello va a ser mitad y mitad. Va a ser el electrodo que tenga el tránsito entre los negativos hacia los positivos. Por lo tanto, las precordiales van a tener una progresión de la onda R. Cada vez se va a ir haciendo más grande. Además, V3, V4, que son los que están colocados aquí y observan cómo el electrodo les pasa de manera perpendicular, serán las derivaciones en las que haga el cambio. En este caso tenemos que V3 es el electrodo que nos pinta el QRS isodifásico. Así que, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Que la onda R de las precordiales tenga una progresión correcta. ¿Dónde se mira esto en la sistemática de interpretación? En el QRS. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que esta onda R tiene una progresión positiva. ¿Qué es lo que veremos entonces si nos equivocamos? Si cambiamos el electrodo de V2 por V4, vamos a tener en V2 un QRS positivo y en V4 uno negativo. Nos queda negativo, positivo, mitad y mitad, luego otra vez negativo y estos positivos. No puede ser. El resumen es que empiezan de negativo a positivos, siendo V3 y V4 el que es isodifásico, pero no nos podemos encontrar positivos en V1 y V2, que son los que ven que se aleja, ni negativos en V5 y V6, que son los que se acercan. Nos lo podemos encontrar en alteraciones electrocardiográficas. Lo que no puede pasar es que alguien lo interprete como que está mal cuando el paciente no lo tiene, que es en lo que estamos hoy, en el intercambio de electrodos. Por último, recordaros que V2 es amarillo y que muchas veces
lo confundimos con el amarillo de los brazos. Con eso hay que también tener mucho cuidado. Vamos a comprobar en el simulador lo que acabamos de ver. Hemos dicho que V1 y V2 tienden a ser negativas porque están aquí y ven que el impulso se aleja, y V5 y V6 tienden a ser positivas porque ven como el impulso se acerca. ¿Qué pintarán V3 y V4 en el electrocardiograma? Dependiendo de cómo tenga el eje el paciente o rotado el corazón, puede ser isodifásico en los electrodos V3 o V4. Creo que lo más frecuente es que sea en V4. Bien, vamos a cambiar el electrodo V2 por V4. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que he comentado. V1 y V2, que deberían de ser negativos, ya no nos concuerdan. No tenemos el mitad y mitad en V4, lo tenemos totalmente negativo. No hay una progresión correcta si las pusiéramos en línea como la diapositiva en blanco y negro. Vamos a cambiar V2 por V5. A ver qué es lo que sale. Pues donde tienen que ser negativas, hay una que ya es positivo, y en V5 que tiene que ser positivo, porque desde aquí observa cómo se le acerca el pulso, además que es casi siempre la más positiva, pues lo que tenemos es que es negativo. De nuevo, de negativo, mitad y mitad a positivo, no se cumple. Para terminar, recordad, esto mucha caca, ¿vale? V1 y V2 tienen que ir en el cuarto espacio intercostal. Además, V4, V5 y V6 en línea, colocados en el quinto espacio intercostal y todo lo que hemos comentado. No vale tirar las pegatinas y como caigan, se quedan. Recordad, ángulo de Lewis, donde se juntan las dos partes del esternón, encontraremos un bultito. Si deslizamos una vez que hemos encontrado el bulto, el dedo hacia acá, vamos a encontrar un agujero que es el segundo espacio intercostal, y colocando los otros tres dedos encontraremos el tercero y el cuarto. Hay que medirlo porque ya habéis visto lo que pasa si lo hacemos mal. Os dejo en los comentarios del vídeo el enlace del simulador que he utilizado para que podáis jugar con los electrodos y moverlos para que veáis lo que pasa. Os dejo el artículo en el que me basé al principio del vídeo, del caso clínico. Y nada, si os ha gustado, pues me lo decís, y si no os ha gustado, también. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.